Buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto de forma virtual. Gracias por estar ahí. Los invito para que puedan llamar a las personas que hacen parte de su familia, a sus hijos, a sus cónyuges, a los padres, para que se puedan reunir en este culto especial que daremos inicio en este momento. Gracias por estar conectados. Si te gustaría que otras personas vieran esta palabra, pudieran estar conectados en este momento de adoración, de alabanza, ¿qué tal si te tomas unos segundos para compartir este video con otros, para que lo mandes por Facebook, por WhatsApp, para que otras personas también se puedan unir en nuestro culto dominical? Vamos a abrir la Biblia el día de hoy, en nuestro culto, en el libro de los Salmos, capítulo 67. Libro de Salmos, capítulo 67. Y dice la palabra de Dios: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Dios tenga misericordia de todos nosotros, pero que todos le alabemos. Este es un momento especial, es un domingo para alabar, para exaltar, para glorificar el nombre de Dios. Ha pasado una semana con muchísimas cosas, trabajo, estudios, situaciones personales, pero hoy es un momento especial para que entremos en comunión con Él, para que tomemos un minuto, un instante, una hora, quizás 2 horas, para dedicarle solamente a Él, para que nos olvidemos por un segundo del desayuno o del almuerzo que vamos a preparar o de la actividad que estamos realizando y nos concentremos solo en Él para agradecerle por todo su amor y su misericordia. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Si te puedes colocar en pie, si te quieres arrodillar, si quieres estar en un espacio donde puedas expresar todo lo que sientes por Él, todo el agradecimiento por todo lo que te ha dado hasta el día de hoy. Señor, estamos en esta mañana delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Hoy estamos aquí en este culto dominical, Señor, porque queremos exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Ha pasado una semana donde hemos visto tu amor, tu misericordia, Señor, donde día a día nos has sorprendido, Señor, con el regalo de la vida, Señor. A pesar de las situaciones que de pronto cada uno de los hermanos que están detrás de esta pantalla han podido vivir, han podido afrontar, sé que tu fidelidad, tu misericordia nos ha acompañado en cada momento. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración, para que suban a ti como un olor fragante, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, declaro tu bendición, declaro que ahí donde ellos están, tu presencia, Señor, los empieza a tocar, los empieza a ministrar, Señor, que tu momento. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración, para que suban a ti como un olor fragante, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, declaro tu bendición, declaro que ahí donde ellos están, tu presencia, Señor, los empieza a tocar, los empieza a ministrar, Señor. Que tu Espíritu Santo visita cada una de sus casas, de sus hogares, de sus familias, Señor. Donde hayan habido inconvenientes, Señor, donde hayan habido situaciones difíciles, declaro que tu presencia, Señor, llega ahí para poder restaurar eso que se ha ido dañando, eso que se ha ido quebrantando, Señor. Toma el control de este culto, de esta alabanza, de esta oración, Señor, de la palabra que hoy traerás a cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si tomamos un tiempo para adorar y alabar a Dios en este culto? Seremos como los que sueñan.
sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Por ella libre soy. Cántelo con nosotros, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Dilo fuerte. Maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Dígalo más fuerte. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Que se escuche su voz. Qué bueno encontrarnos en este espacio de la iglesia virtual donde podemos estar en esta celebración dominical, tal vez a través un poco de la distancia, pero con la plena seguridad que el Señor está no solamente aquí conmigo, sino también contigo ahí en ese lugar donde has dedicado para atender al Señor, atender su palabra, atender lo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Hoy yo quiero compartirle un pasaje de las Escrituras bajo el tema reinicia. Podríamos usar el término técnico reset. Todos alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido tal vez bloqueados. O nos ha pasado que estamos haciendo algo en nuestro computador y de un momento a otro queda como en stand-by, en espera. No responde la aplicación o no responde lo que estamos haciendo. Así que lo que nos han enseñado es que posiblemente tengamos que resetear o reiniciar el computador para que vuelva otra vez a actualizarse o salir de esa dificultad. En esta pandemia muchas personas están en esas condiciones, se sienten bloqueados,
se sienten que no van a ir más hacia adelante, y creo que necesitamos aprender algunas verdades de lo que la palabra nos habla acerca de reiniciar. Así que si te has sentido o conoces a alguien que te ha dicho que se siente estancado, que no sabe qué hacer, que cómo puede volver a comenzar, creo que sería importante que le compartieras esta palabra y puedan ellos también, de la mano del Señor, sin lugar a dudas, salir adelante. En el libro de Éxodo capítulo 12, voy a leer solamente 2 versículos inicialmente. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 1 y 2, dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Para entender esta palabra, necesitamos conocer por lo menos 2 principios del reset o del reinicio. El primero es que debemos identificar cuándo debemos o cuándo necesitamos un reinicio. Israel estaba viviendo una etapa de esclavitud, estaba bajo una opresión, estaba bajo un destino que no los iba a llevar a ningún lado, y Dios decide comenzar algo nuevo con ellos. Y lo primero que el Señor hace en ese espacio es darle un reinicio. Están diciéndole: hoy va a ser el primero. O sea, va a haber un nuevo comienzo, el principio. Y ese principio viene cuando estamos estancados. Ese principio de reiniciar debe ocurrir cuando estamos bajo bloqueos espirituales, estamos bajo ataque de las tinieblas y no estamos avanzando. Así que necesitamos volver a las cosas que hacíamos antes, pero también cuando Dios nos va a dar algo nuevo. Creo que es común cuando hacemos las actualizaciones en nuestros teléfonos que nos llega un mensaje, dice: para que esta actualización quede instalada, tienes que reiniciar tu equipo. O sea que reiniciar no significa solamente cuando alguien está bloqueado, cuando alguien no siente capacidad de reinventarse, sino que también viene cuando Dios te va a entregar algo nuevo. Qué maravilloso entender eso. Ahora, bajo ese concepto, esa analogía, es lo que Dios está haciendo con Israel. Dios está haciendo con Israel, enseñándole que ahora ellos tienen que olvidar a Egipto, tienen que olvidar el calendario egipcio y tienen que tener un calendario del cielo. De eso ya les voy a compartir. Pero tenemos algunas ilustraciones que nos pueden ayudar a entender eso. Ejemplos bíblicos que nos pueden hablar acerca de personas que les tocó reiniciar. Abraham, por ejemplo, fue un hombre que a los 75 años Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y muévete a un lugar que yo te mostraré. Eso es reiniciar, es deja tu pasado, ten la capacidad de cerrar ventanas, porque a veces lo que no nos deja reiniciar o tomar lo nuevo de Dios es que vivimos con ventanas del pasado abiertas. Recuerda que esta generación a quien Dios le está hablando en el Éxodo fue una generación que no fue capaz de entrar en la tierra de la promesa, no fue capaz de recibir lo nuevo de Dios, aunque vio la gloria, aunque vio la presencia de Dios. No pudo recibir lo nuevo porque jamás dejó a Egipto de su corazón, jamás abandonó, jamás cerró las puertas, sino que siempre se creyó con la posibilidad de regresar. Siempre creyó que el regreso era una opción. Y creo que Dios quiere hacer cosas a través de nuestra vida y está buscando personas que estén dispuestos a no regresar, a quemar los barcos, a decir: aquí o conquistamos o conquistamos. Así que José es otro ejemplo. No solamente Moisés o Abraham es un ejemplo, sino que ahora José es un ejemplo también de cómo Dios le enseñó a reiniciarse, cómo el Señor le enseñó a resetearse cuando es vendido por sus hermanos y cae como esclavo a Egipto bajo un destino. Recuerde que los esclavos eran esclavos de por vida. O sea, había una sentencia sobre la vida de José de por vida. Pero ¿qué tenía José?
José tenía una promesa dada por Dios a través de los sueños. José tenía que creer que el Dios que le había dado el sueño, de que algún día él cumpliría algo especial en él, lo cumpliría a pesar de que las circunstancias no se dieran. Así que José decide reiniciar en la casa de Potifar. Pero aún estando en lo más alto de la casa de Potifar, Dios le permite perder algunas cosas para que reinicie en la cárcel. Y tiene que reiniciar en la cárcel ya, no solamente ahora era esclavo, sino que era esclavo y acusado bajo una pena que podía haberlo llevado a la muerte, sino que parece ser que por las dudas de Potifar le dieron pena de vida o le dieron cadena perpetua en la cárcel. Pero aún así, él tenía que creer, o él creía, que Dios estaba con él. José es un ejemplo maravilloso de alguien que le tocó reinventarse y reiniciar en diferentes escenarios difíciles. Tal vez hoy te encuentras en un escenario difícil, no sabes qué hacer, pero quiero decirte que el Dios de José es el mismo Dios nuestro, el Dios que comenzó algo nuevo en la vida de José, que no era en la vida de José, sus procesos no eran tiempo perdido. No pienses que las cosas que han ocurrido en tu pasado son parte del tiempo que se perdió. Jamás. Han sido parte de la plataforma, del proceso, de la capacitación del cielo para que podamos prepararnos para recibir lo nuevo que Dios ha establecido. Y ahora José es colocado como el primer ministro en la casa de Faraón. Y usted conoce, tiene su historia, termina con una buena vejez y con un buen final, porque él creyó que podía reiniciarse. Así que si hoy sientes que no tienes fuerza, hoy puedes saber que todos necesitamos un reset. Necesitamos que Dios tome y vuelva a hacer algo de nuevo. Significa que nos vuelva a nuestro estado original, que podamos volver a arrancar en las cosas que nos quedamos patinando. Así que necesitamos entender que hay que cerrar las aplicaciones en nuestra vida. Hay que cerrar las cosas que están pendientes. Jamás podrás comenzar algo nuevo si estás soñando con lo viejo. Significa que muchas personas están en un trabajo nuevo, pero están deseando el trabajo viejo que tuvieron. O están en una nueva relación, pero están siempre tal vez con angustia, tristeza, ira de la antigua relación que perdieron o que fracasaron o que se terminó. Hoy yo creo que sin lugar a dudas necesitamos mirar lo que tienes al frente, mirar lo que va a pasar. Lo que pasó ya queda en la historia. No puedes cambiar tu pasado, no puedes cambiar las cosas que viviste, pero sí puedes cambiar tu hoy, sí puedes cambiar lo que viene. Y esa es la palabra que Dios nos está dando hoy. Hoy Dios nos da una palabra para que no nos dé miedo estar en los procesos de Dios en sus manos, cuando estamos en sus manos. Así que debemos identificar cuándo hacerlo. Cuando identifico que debo hacerlo, debo buscar a Dios, hacer un alto, un stop, un alto en nuestro camino, decir, bueno, algo está pasando. Creo que es importante chequear en nuestra vida qué cosas están funcionando bien o qué cosas están funcionando mal. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Qué tanto tiempo de oración tengo? ¿Qué tanto tiempo de lectura? ¿Qué tanto escucho a Dios? Todas esas cosas son parte del reset, parte del reinicio. Eso está en nuestro programa espiritual. Pero muchos quieren lo nuevo de Dios, pero quieren olvidar la base. Quieren olvidarse de la palabra, quieren olvidarse de congregarse, quieren olvidarse de mantener la conexión con Dios, con la iglesia, así sea desde la virtualidad. Así que no saltes los procesos, no entres en etapas de mantenimiento innecesario. No entres en etapas de mantenimiento innecesario. No provoques que el cielo te meta en un proceso de mantenimiento que no necesitas, porque si obedecemos no lo necesitaremos. Así que lo segundo, no solamente debemos identificar cómo hacerlo o cuándo hacerlo, sino que debemos saber cómo hacerlo. Y aquí viene el asunto. Porque cuando Dios le dice a Israel en el libro de Éxodo, Éxodo además significa el libro de la salida o pasar de largo, ¿no? Dios lo que hace con Israel es que les cambia su calendario. Dios le dice, os será el principio de los meses. El mes de Abib, posteriormente llamado el mes de Nisan, entre marzo y abril, es el mes
donde inicia todo. O sea, en otras palabras, al Dios cambiarle el calendario al pueblo hebreo, lo que le estaba diciendo es que ahora lo que recordarás en las historias de tu vida y en las historias de tu nación es que recordarás las obras que yo hago. O sea, no recordarás el sufrimiento de Egipto, no recordarás la esclavitud de Egipto, recordarás las cosas que yo he hecho a tu favor. Nadie puede tener un reset en su vida si no está dispuesto a recordar las maravillas que el Señor ha hecho. Podemos estar pasando hoy un momento difícil, hoy un momento de adversidad, pero el Señor es el que nos da la victoria. El Señor es el que nos hace ir adelante. Dios le da esta palabra al pueblo estando en Egipto. El versículo 1 dice: y le habló el Señor a Moisés y a Aarón estando en la tierra de Egipto. Así que Dios está anticipándose, está diciendo ya comienza algo nuevo. Esta palabra tiene que ser para alguien que la toma en esta hora, que comienza ahora algo nuevo. El cielo tiene un calendario para nosotros, el cielo tiene un comienzo para nuestra vida. Debemos aceptar el calendario del cielo. El problema es que a veces vivimos con nuestra agenda, con nuestro calendario, y no nos hemos detallado o no nos hemos sentado a identificar qué es el calendario, cuál es la agenda del cielo para nosotros. Por eso nosotros necesitamos identificarnos con el calendario del cielo, que son los eventos celestiales, son los eventos que Dios ha proporcionado para nuestra vida. Sencillamente, permítame ilustrarle esto de esta manera. El mes de Nisan o el mes de Abid, que es el primer mes del pueblo hebreo en su calendario, un calendario que tenía un año de 300 o tiene un año de 360 días, es diferente a nuestro calendario solar o calendario gregoriano, que es comúnmente como se llama el calendario que tenemos nosotros en Occidente. El pueblo judío vive bajo el calendario de ellos. Es un calendario, una mezcla solar y lunar, pero es un calendario que va adelantado en los años, porque ellos tienen una forma de contar distinta, pero dentro de su calendario las fiestas tenían fechas especiales. El principio era la Pascua y tal vez la última fiesta era el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esto tiene una aplicación interesante en el calendario, porque aunque comenzamos en Pascua, terminamos en tabernáculo. No sé si me hago entender lo que te estoy diciendo. Que lo que te estoy diciendo es que siempre se comienza con la Pascua. Nada puede comenzar sin Pascua. Nada puede comenzar sin sacrificio. Nada puede comenzar sin la sangre de Cristo. Nada puede comenzar sin el Cordero. Nada puede comenzar en nuestra vida si Jesús no está presente. Y nada puede terminar si no estamos dispuestos a vivir con Dios para siempre. La fiesta de los tabernáculos hablaba de que Dios habitó con ellos. O sea, era la celebración de recordar que Dios caminó con ellos en el desierto. Y este es el calendario del cielo para nosotros. Tienes que entender que hay una Pascua para nosotros. Hay una Pascua que está determinando algo nuevo. Tal vez hoy estás en el proceso de sacrificio. Te está costando. Tal vez has sido humillado. Tal vez estás pasando por momentos difíciles. No te amargues por eso. Es Pascua. Significa que estás entendiendo que solo Jesús puede ayudarte. Mientras no entendamos ese principio, que la vida sin Jesús no es nada, pero la vida con Jesús lo es todo, no vamos a lograr ir avanzando en el diseño de Dios para nosotros. Yo creo que la iglesia de hoy debe ser una iglesia que invite o que abra las puertas de nuevo al Señor. Recuerde que en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es un pasaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea. Si la interpretación que tenemos es que la característica de la iglesia de los últimos tiempos significa que hoy estamos en el periodo de la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Y la Odisea es una iglesia que sacó a Jesús de sus planes. Es un grupo de creyentes que decidió vivir su vida bajo la religión, mas no bajo la relación. Y ahora necesita Dios decirle al pueblo: yo sigo tocando la puerta. No me saques de tus planes, porque no te va a funcionar sin mí. Te aconsejo que compres de mí oro refinado, que te untes tus ojos con corilio, que tomes ropas que yo te doy y te visto
para que cubras tu desnudez, porque tú crees que eres próspera, tú crees que eres bienaventurada y lo que eres es desaventurada. Eres alguien que ha perdido la gracia del Señor, pero necesitas volver otra vez al camino del Señor, que Él va a vestirte, te va a revestir y te va a ayudar a salir adelante. Es lo que Él está diciéndonos hoy. Así que debemos aceptar el calendario del cielo. Debemos saber que la Pascua significa pasar por alto. Necesitamos entender que el calendario del cielo no comienza donde comienza el calendario del hombre. O sea, no está sujeto a las determinaciones del Cronos. No, el calendario del cielo tiene un kairos, el calendario del cielo tiene unas fechas establecidas. El calendario del cielo lo mueven los propósitos, no lo mueven los afanes humanos. Por eso Jesús nos dice, no estéis afanados, no se afanen por el día de mañana. Está diciendo, no se angustien porque yo tengo el control. Dios no se le ha salido el control de esta pandemia. Sé que hay muchos queridos hermanos, pastores, ministros, creyentes que se han adelantado, están con el Señor y han salido antes de lo que nosotros quisiéramos y están con el Señor, pero están con el Señor. En esta semana que recibimos la noticia de la muerte del salmista de nuestra generación, Jaime Murray, que algunos en Latinoamérica tuvimos la oportunidad de tenerlos en diferentes congregaciones. Nosotros recordamos y le colocaron una frase que me pareció muy linda, graduación, ¿no? Y me parece interesante eso. En el tiempo de Dios determinó ya llevarlo a su presencia, pero mientras tengamos la vida, porque la muerte puede sorprendernos en cualquier instante, pero vivamos para el Señor. El calendario del cielo dice que todavía hay cosas que tú y yo debemos hacer. El calendario del cielo dice todavía que Él tiene un plan para nosotros y mientras estemos activos, el cielo es el que determina cuándo nos reunimos con Él. Así que debemos identificar cuándo Dios comienza y cuándo Dios termina. Hay territorios y escenarios en nuestra vida donde Dios dice, ya, este proceso aquí ha finalizado, necesito que comiences acá. Y no hablo de cambiar de congregación, hablo de, a veces en nuestra vida pasan eso. Y no hablo de cambiar de esposa, ni de suegra, ni nada de eso, sino que hablo acerca de relaciones, tal vez de trabajo, tal vez asuntos de casa, de vivienda, de territorio. Entonces debemos estar dispuestos a cerrar eso y cerrar con dignidad y cerrar con gallardía y cerrar aunque nos sintamos frustrados. ¿Cómo sería José llegando a la cárcel? ¿Qué le preguntan a un preso cuando llega a la cárcel? ¿Por qué estás aquí? Y José dijo, porque me acusan de haber intentado violar a la esposa de mi señor, a la esposa de Potifar. Y yo realmente salí corriendo, salí huyendo. Yo no quise hacerlo. ¿Cuántas veces el enemigo le habría susurrado a José? ¿Por qué no lo hiciste? ¿De qué te valió ser fiel? ¿De qué te valió permanecer en integridad? Pero José entendía algo que tú y yo debemos entender. Vale la pena correr. Vale la pena correr hacia Dios. Vale la pena guardarse. Vale la pena perseverar. Vale la pena, no por la bendición que Dios pueda traernos en el futuro, sino por la bendición que tenemos a tenerlo a Él. La Biblia dice que aún en medio de esas situaciones, la palabra que aparece ahí, y Jehová estaba con él. Así que debemos nosotros entender que el calendario de Dios siempre comienza con el Cordero, con la Pascua. El versículo 10 dice lo siguiente del capítulo 12, y con esto quiero ir finalizando. Ninguna cosa dejaréis de él, está hablando de comer el cordero, hasta la mañana, lo que quedare, hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Todo debía ser consumido. Si había una familia pequeña, tenía que llamar a su vecino y unirse esas familias y comer el cordero.
Era el cordero que representaba el inicio de todo. Era la Pascua con la sangre colocada en el dintel de la puerta, lo que les protegería del ángel de la muerte. Imagínense un poco a esta generación de los niños viendo a sus padres colocar en el dintel de la puerta la sangre del cordero y el niño preguntándole: mamá, ¿por qué tenemos que colocar eso? ¿Por qué se coloca eso? Y los padres tenían que decir: porque este es el inicio de nuestra independencia, es el inicio de la nueva historia que Dios va a comenzar con nosotros. Y cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre que está en el dintel de la puerta, no podrá entrar en esta casa. Tú y yo tenemos que enseñarle a nuestras generaciones, y yo declaro y invoco la sangre de Cristo sobre nuestra vida, porque la Biblia dice en Apocalipsis: y ellos, refiriéndose a la iglesia, han vencido por la palabra del testimonio, por la sangre de Cristo, porque han menospreciado su vida o entregado su vida hasta la muerte. Significa que la sangre de Cristo tiene poder para protegernos, tiene poder para darnos cobertura. Estamos bajo pacto. La sangre en el dintel de la puerta de nuestra alma. No podemos olvidarnos que todo lo que tenemos, que todo lo que tú y yo podemos experimentar, que no puede haber un reinicio, no puede haber un reset si no está la sangre de Cristo en nuestra vida. Si no le pedimos al Señor que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Si no le pedimos que estamos bajo pacto de sangre, comprados hemos sido nosotros con la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, preciosa sangre, como cantábamos y cantamos que derramó Jesús en la cruz. A veces solo ese coro ya se canta en la cena, pero tiene un alcance mayor que en la cena, tiene un alcance de la vida de la iglesia. No existe iglesia sin la sangre del Cordero, no existe iglesia sin la sangre de Cristo. Así que la Pascua nos habla de eso. ¿Quieres un reinicio en tu vida? Asegúrate que estés bajo la Pascua. Asegúrate que estés bajo la Pascua, que estés bajo la sangre. Si no, puedes asistir a la iglesia, puedes aprenderte los coros, puedes incluso memorizar textos bíblicos, pero si no estás bajo la sangre de Cristo, estás fuera del pacto, estás fuera de la alianza de Dios con los hombres. Hoy es el día que te asegures que estamos bajo el pacto de la sangre, que estamos bajo la cobertura y la limpieza de la sangre. Cuando entendemos eso, las obras muertas, lo que creemos, nos creemos buenos, creemos que somos buena gente, que no le hacemos mal a nadie, eso son obras muertas, queda a un lado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, tú y yo, todos nos hemos hecho lo malo, no hay ni un justo, ni a un solo uno, solo Jesús. Y estar bajo pacto es reconocer que Él es el justo y que se entregó por nosotros. Así que hoy va a venir un reset sobre tu vida. Hoy va a venir un reinicio. Hoy voy a orar para que venga un reinicio. Pero asegúrate que estás bajo Pascua. Déjame orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta palabra. Yo declaro que la sangre de tu Hijo, nuestro amado Señor, está sobre nuestra vida. Está limpiando todo pecado, toda maldad. Está limpiando, Señor, toda amargura, está quitando todo aquello, Señor, que no te agrada. Y hoy comienza algo nuevo. Hoy es el tiempo de los nuevos comienzos. Hoy esta palabra va acompañada con esta promesa. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Es la palabra profética con la cual, Señor amado, declaro que aquellos que se sienten bloqueados, estancados, hoy viene un reset en su vida. Hoy viene un reinicio. Hoy se organizan las cosas. Hoy esos procesos de estancamiento, sea por oposición satánica, sea por oposiciones emocionales, sea por falta de perdón, hoy se rompen esas ligaduras, ataduras en el nombre de Jesús. Y hoy bajo la Pascua declaramos libertad, independencia, el nuevo comienzo, la trayectoria. Pasamos de largo, salimos, Señor, de Egipto y Egipto queda atrás. Ninguno de los que estamos hoy aquí conectados volverá al mundo, volverá al pecado, volverá a la práctica del pecado. Ninguno, porque cada uno caminaremos hacia la ciudad celestial, hacia la nueva Jerusalén, hacia la ciudad de nuestro gran Rey. Hacia allá vamos, Señor amado. No nos detendremos.
las cosas que pasan en esta vida no nos detendrán. Hay poder en la sangre de Cristo. Aquellos que están bajo tentación o aquellos que están bajo ataque, ahora yo declaro una palabra de victoria. Ahora yo declaro una palabra de fortaleza. Ahora yo declaro que te levantas en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene sobre ti, te levanta. El Espíritu Santo viene sobre ti y te activa de nuevo. Ese bloqueo mental que no te permitía, ese temor que has tenido, que no puedes ir adelante, que sientes temor por cualquier cosa, que ya hasta miedo te da salir a la calle, se cancela ese temor. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo sobre tu vida, en el nombre de Jesús, amén. No vivas bajo temor, vive bajo la bendición del Señor, aleluya. Espero que esta palabra te motive a que esta semana puedas ir adelante reseteándote con el Señor, reiniciando, retomando cosas que habías dejado de hacer, vuelvas a hacerlas en el nombre del Señor. Amén y amén. Quiero decirte algo. Empezamos esta semana, el día de mañana, ya en nuestras escuelas virtuales. Estamos con el nivel de discipulado. Todavía hay tiempo para que te inscribas. En los anuncios vamos a pasar esto. Si no, escríbenos a nuestras redes sociales y allí te inscribiremos, te mandaremos el formato para que te inscribas. El nivel de discipulado es un nivel gratuito, no tiene ningún costo, así que puedes matricularte. Solo el deseo de estar conectado allí a través el salón de clases, que es por la plataforma Zoom, y aquellos que ya hicieron niveles de discipulado pues pueden entrar a niveles de liderazgo o de servicio cristiano, que es el siguiente, y de liderazgo. También tenemos el liderazgo avanzado, que son un nivel de mayor profundización en la Biblia con los libros de los temas de la Universidad Global, que es como un preseminario que te prepara doctrinalmente. Así que hay mucho que aprender y necesitamos en estos tiempos cada día conocer más acerca de la palabra. Así que no te vayas, no te desconectes y sigue aquí con nosotros. Un abrazo. Agradecemos a Dios por su palabra, por lo que trajo a cada una de nuestras vidas. Él es fiel siempre, en todo momento y en toda oportunidad. Este es un momento también especial para agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados, a los que están asistiendo cada domingo, pero también a los que nos siguen acompañando de manera virtual. Recuerden que ya estamos en nuestros cultos presenciales los días domingo a las 9 de la mañana. Si quieres asistir, recuerda que te esperamos siempre con los brazos abiertos. Si por situaciones de pronto de salud, de seguridad, o porque todavía no te sientes de pronto tranquilo por toda la situación que está sucediendo en asistir, recuerda que seguimos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. También tenemos nuestros altares familiares de lunes a viernes. Y para los jóvenes, esta es una noticia especial. Ya regresamos. Ayer tuvimos nuestra primera reunión virtual y el próximo sábado también estaremos conectados a las 7 de la noche. Recuerda que si quieres hacer parte de nuestro culto virtual juvenil, no dudes en escribirnos para poder mandarte la invitación. También lo verás en nuestra página, en nuestra fanpage publicada, para que te puedas conectar con nosotros. Gracias a cada uno por sus aportes, gracias a cada uno por ayudar a extender el reino a través de su siembra, su semilla, su diezmo, su ofrenda. Gracias a cada uno de ustedes, porque con esto podemos seguir llevando la palabra a otras personas, podemos seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Vamos a pasar a este tiempo especial, vamos a orar pidiendo a Dios porque nos bendiga, porque nos ayude para que cada una de nuestras peticiones, cada una de esos deseos de nuestros corazones, si es su voluntad, se cumplan, y también para agradecer porque hasta aquí Él ha sido bueno. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Este es un momento especial para adorarte, Señor, a través de nuestra ofrenda, a través de nuestra semilla, de nuestro diezmo, Señor. Hoy traemos delante de ti, Señor, lo mejor de lo que tú nos has dado, Señor, reconociendo que tú eres el dador de todo. Gracias por ser tan fiel y tan misericordioso. Te adoramos y te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que tenemos diferentes formas. Te puedes acercar en la sede principal si deseas llevarlo de manera presencial, pero también ahí ahorita aparecerá la información en la pantalla a través de las cuentas que se manejan, Banco Meva, Banco de Occidente, donde también puedes entregar tu ofrenda, tu semilla, tu diezmo.
Ahora vamos a pasar a un momento especial para los niños, así que si los niños están ahí conectados o si de pronto están todavía atrás en las piezas, llámalos, diles que ya va a empezar el culto, su culto infantil, esta reunión dominical que está preparada para ellos. Que Dios los bendiga, nos vemos entre semana y el próximo domingo no te pierdas nuestro culto a las 10 de la mañana. Dios te bendiga. Hola niños, bienvenidos una vez más a esta, su iglesia infantil. Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias Padre Celestial porque tenemos la oportunidad de oír tu palabra, Señor. Te pedimos que dispongas por favor nuestro corazón y nuestra mente para poder aprender aquello que tú hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Despierto en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor tan perfecto, poder tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás. En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle, no existe lugar donde no me acompañes. Quiero que todos conozcan de tu amor. Cuando llega la noche y todos se van a la cama, quiero en mis sueños escuchar que tú me amas y cada día darte adoración. Amor tan perfecto, poder tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios eres mi Padre único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás.
Bueno, niños, y en el día de hoy vamos a hablar de 3 palabras bien importantes. Son 3 acciones que generalmente ponemos en práctica con nuestros padres terrenales. Estas palabras son pedir, buscar y llamar. Y bueno, pues estas 3 palabras también las encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Este versículo dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y es así como nosotros día a día con nuestros padres ponemos en práctica estas 3 acciones. Si necesitamos algo, se lo pedimos a nuestros padres. Si estamos en casa y necesitamos buscar algo porque no lo encontramos y hemos estado cansados de buscarlo, ¿a quién acudimos para que nos ayude? A nuestros padres. Y si salimos y luego tenemos que regresar a la casa pero no llevamos llaves y sabemos que nuestros padres están en la casa, no nos va a dar pena tocar a la puerta para que ellos nos abran, porque la confianza que tenemos con ellos va a permitir que ellos nos abran la puerta. Ningún padre que su hijo esté afuera tocando va a decir, yo lo voy a dejar afuera porque quiero. Siempre tus padres van a estar dispuestos a abrir esa puerta para que tú puedas entrar. Pues más aún lo hace nuestro Padre Celestial, y es lo que Dios quiere que nosotros hoy podamos entender, que así como nuestros padres nos dan esas bendiciones, mayormente lo quiere hacer Dios. Dios quiere que nosotros que pidamos las cosas que necesitamos. Segundo, Dios quiere que le busquemos en oración, que no dudemos ni un solo instante y que busquemos su presencia para poder hacer realidad nuestros sueños, y que ojalá en estos sueños esté involucrado siempre Dios. Y número 3, que llamemos, que toquemos esa puerta. Dios está interesado en que nosotros tengamos iniciativa y que toquemos esas puertas de bendición que Él va a querer abrir para cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa si en algunos momentos pedimos y de pronto no recibimos lo que estamos pidiendo? Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pedimos cosas que parecen ser buenas, pero que realmente no lo son. Y como Dios está interesado en bendecirnos y no en herirnos, pues habrán algunas cosas que Él no te las va a poder dar. Es así como cuando nuestros padres nos protegen porque saben que estamos aprendiendo a caminar y no nos van a dejar dar pasos solos en una autopista, o si nos regalan unos patines, una bicicleta o una patineta, ellos saben que deben de estar con nosotros, o por lo menos deben estar mirando que hay otra persona que nos está ayudando para que como hijos nosotros no vayamos a sufrir un accidente. Caídas podemos tener, pero accidentes mayores siempre los padres van a tratar de proteger a sus hijos. Pues mayormente lo va a hacer Dios. Por eso Dios siempre va a querer protegernos con amor, conducirnos con amor. Él nos da a nosotros ese privilegio de poder contar con Él. Entonces, desde hoy vamos a poner en práctica esas 3 acciones. Primero, pedirle a Dios todo lo que necesitemos. Segundo, buscar su presencia, buscarle en oración. Tercero, tener iniciativa para tocar esas puertas de esas oportunidades que Dios quiere abrir para cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a aprender este versículo a memorizar. Lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 21, y dice así: el que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos justos y hacemos con amor todas las cosas, Dios ha prometido para nosotros estas 3 cosas maravillosas: vida, prosperidad y honra. Si estás preocupado porque tal vez tú dices, no, pero es que yo quiero hacer realidad mis sueños, ser famoso, ser famosa. Mira que Dios está prometiéndote que te va a dar honra si tú haces su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y siempre, siempre va a ser la mejor para cada una de nuestras vidas.
Bueno, en el día de hoy vamos a aprender la historia de un hombre. Este hombre en América Latina es conocido como el hermano Andrés. Él a los 20 años tuvo que ir a la guerra y allí estando en la guerra, aunque su mamá era una mujer muy devota, muy cristiana, él casi no le gustaba eso de orar. Eso como que no era para él. Cuando se fue a la guerra recibió un disparo en uno de sus tobillos y estuvo muy enfermo. Estando acostado no tenía con quién hablar, con quién comunicarse y se acordó que en la mochila al salir de su casa su mamá le había entregado una Biblia y empezó a leerla. Y vamos a ver lo que ocurrió con el hermano Andrés y por qué él es un referente para este tema del día de hoy. Vamos a ver esta historia. Hola amigos, soy Andrés. Un día fui como soldado a la guerra. Pensé que ese era mi único propósito en la vida. Al estar herido en un hospital, recordé que mi madre me había entregado una Biblia. La saqué de mi mochila y comencé a leerla. Descubrí cosas muy interesantes acerca de Jesús. En un concierto, Dios tocó mi corazón con una hermosa canción y le pedí que me ayudara y me sanara. Comencé a buscar a Dios cada día en oración y le pedía que por favor me guiara en cada uno de mis pasos. Al regresar a casa, descubrí que había algo llamado la cortina de hierro y que había llegado el comunismo. Esto no permitía la libertad religiosa. Las Biblias eran ilegales y las reuniones estaban prohibidas en una parte del mundo. Algunas personas fueron encarceladas por desobedecer a estas normas. Esto me pareció muy triste, pues yo sí tenía la posibilidad de leer acerca de Jesús. Entonces busqué a Dios y tuve una gran idea. En mi carro guardé muchas Biblias y me fui a la frontera. Vi a los guardas e intenté darme por vencido, pero sabía que ese era el sueño de Dios para mí. Ellos revisaron y les dije que llevaba unas pequeñas cosas en la parte trasera del carro. Al revisar, no dijeron absolutamente nada y fue así como logré pasar la frontera. Y muchos pudieron cambiar sus vidas al leer esta maravillosa palabra de Dios. Poco a poco se puede cambiar el mundo, uno a uno. Ellos empezaron a cambiar sus vidas y a entender lo maravilloso que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, y la vida de este hermano Andrés es una vida que definitivamente impacta la vida de muchas personas. Como un hombre que empezó a leer la palabra de Dios y fue cautivado profundamente por el Señor, atraído, y el cual empezó a pedir a Dios su voluntad para su propia vida y encontró de esta manera el propósito por el cual había sido creado. Hoy, ojalá que cada uno de nosotros podamos empezar a poner en práctica cada uno de estos 3 pasos. Buscar la presencia de Dios, pedirle a Dios aquello que anhelamos y necesitamos y tocar esas puertas de esas oportunidades que Dios va a abrir. Pedirle a Dios que nos muestre cuáles son las puertas que Él quiere abrir para cada uno de nosotros, así como lo hizo con el hermano Andrés, un hombre que empezó a orar para pedirle a Dios que lo sanara y le mostrara el propósito. Un hombre que comenzó a buscar la presencia de Dios y un hombre que empezó a tocar las oportunidades, llegó hasta la frontera y gracias a esta labor que él hizo, muchas de las personas pudieron leer la Biblia. Muchas de las personas que no tenían derecho ni siquiera a tener una Biblia y a leer la palabra de Dios lo lograron. ¿Gracias a quién? A este hombre que se dejó usar por Dios. Para el día de hoy vamos a necesitar para nuestra manualidad cartulina, vamos a necesitar tijeras y un lapicero o un marcador. La idea es que moldeemos una nubecita como símbolo de ese sueño o de ese anhelo que nosotros tenemos.
Ojalá que ese sueño y ese anhelo esté conectado con la voluntad de Dios. Lo vamos a escribir en esta pequeña nubecita y lo vamos a guardar en nuestra Biblia o en algún lugar donde nosotros sepamos siempre que ahí está nuestro anhelo y nuestra petición especial para Dios. Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios por esa palabra tan hermosa que trajo a nuestras vidas. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu presencia en nosotros. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios bueno, que nos quiere proteger, que tú eres un Dios que quieres hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, porque sabes perfectamente lo que nos conviene. Permite, Señor, que esos sueños, esos anhelos que tengamos también estén aprobados por ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque cada día ella nos habla de maneras maravillosas. Gracias porque hoy aprendimos a pedir, a buscar y a tocar esas puertas de las oportunidades en oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amiguitos, muchísimas gracias por conectarse una vez más a su iglesia infantil. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Chao.